El grupo acaba de explotar. 2 partidos, 4 selecciones y un drama que se mantuvo vivo hasta los últimos minutos. México buscaba confirmar su dominio absoluto, Sudáfrica perseguía un sueño histórico, Corea del Sur luchaba por sobrevivir y Chequia se aferraba a una última esperanza. Pero nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Porque mientras unos celebraban su pase a las eliminatorias, otros veían como el mundial se les escapaba de las manos. Y lo más increíble es que el destino del grupo cambió varias veces en apenas unos minutos. Quédate hasta el final porque ya conocemos a los primeros clasificados del grupo y el panorama de las eliminatorias acaba de quedar completamente abierto. La tercera y última jornada del grupo A llegaba cargada de tensión. México dependía de sí mismo para terminar como líder. Sudáfrica y Corea del Sur todavía tenían opciones reales de avanzar. Y Chequia necesitaba una auténtica hazaña para mantenerse con vida. Todo estaba preparado para una noche de emociones fuertes. En el Estadio Azteca, miles y miles de aficionados mexicanos empujaban a su selección en busca de un pleno histórico. El ambiente era espectacular. México ya había mostrado solidez durante toda la fase de grupos, llegando a esta jornada sin recibir un solo gol y con la posibilidad de cerrar una primera fase perfecta. Pero delante tenía a una Chequia que sabía que no podía rendirse. Los europeos estaban obligados a competir hasta el límite. Y aquí comenzó una batalla mucho más dura de lo que muchos esperaban. Los primeros minutos fueron intensos. México intentaba controlar la posesión y acercarse al área rival, mientras Chequia resistía con orden y disciplina. Cada recuperación, cada despeje y cada balón dividido se vivía con una tensión enorme. Porque aunque México parecía superior, el marcador seguía inmóvil. La tensión era absoluta. Pasaban los minutos y el 0-0 seguía brillando en el marcador. Cada oportunidad desperdiciada aumentaba la presión. Los aficionados empezaban a impacientarse. Los jugadores mexicanos buscaban espacios que no aparecían. Chequia resistía y seguía viva. Y mientras tanto, en el otro partido, Sudáfrica y Corea del Sur también peleaban desesperadamente por el segundo billete hacia las eliminatorias. Pero atención porque todavía quedaba un giro inesperado. Llegó el descanso y nada estaba decidido. El grupo A seguía abierto. México dominaba, sí, pero no encontraba el gol. Chequia continuaba soñando. Sudáfrica y Corea seguían empatados. Todo podía cambiar en cualquier instante. Y entonces apareció el momento que cambió por completo el destino del grupo. Minuto 55. México encontró por fin el hueco que llevaba buscando durante todo el encuentro. Mateo Chávez apareció para romper la igualdad y desatar una auténtica explosión de alegría en las gradas. El estadio estalló. Después de más de 50 minutos de resistencia checa, el muro acababa de caer. El balón terminó en el fondo de la red y toda la presión acumulada desapareció de golpe. México ya tenía el liderato prácticamente asegurado. Pero nadie imaginaba que aquello solo era el comienzo. Porque apenas 6 minutos después llegó otro golpe devastador. Minuto 61. Julián Quiñones apareció para ampliar la ventaja mexicana. El delantero no perdonó y convirtió el segundo gol de la noche. En cuestión de minutos, un partido que había estado completamente equilibrado se había transformado en una exhibición mexicana. Y aquí cambió por completo el destino del grupo. Chequia quedó contra las cuerdas. Las opciones de clasificación empezaron a desaparecer rápidamente. México jugaba cada vez con más confianza. La afición celebraba consciente de que estaba viendo a una selección que llegaba a las eliminatorias con una fuerza enorme. Los números empezaban a impresionar. 3 victorias en 3 partidos. 9 puntos. Ningún gol encajado. Una fase de grupos perfecta. México confirmaba que no solo quería avanzar. También quería enviar un mensaje al resto del mundial. El Tri llegaba lanzado a las rondas eliminatorias y comenzaba a despertar ilusión entre sus aficionados. Diversas crónicas destacaron además la gran actuación del joven Gilberto Mora y la solidez defensiva de un equipo que completó la fase de grupos sin recibir goles. Pero atención porque todavía quedaba historia por escribir. Chequia intentó reaccionar. Buscó adelantarse unos metros. Intentó generar peligro. Sin embargo, cada minuto que pasaba acercaba más la eliminación. Y cuando parecía que todo había terminado, llegó el golpe definitivo. Minuto 90+4. Álvaro Fidalgo apareció para cerrar la noche con el tercer gol mexicano. Fue el broche perfecto. La goleada ya era una realidad. El estadio celebraba. Los jugadores se abrazaban. México cerraba una fase de grupos histórica con un contundente 3-0 sobre Chequia.
El pitido final confirmó lo que ya parecía inevitable. México terminaba primero del grupo A. Chequia quedaba eliminada del Mundial. Pero mientras los mexicanos celebraban, en otro estadio se estaba viviendo una historia completamente diferente. Y quizá todavía más emocionante. Porque Sudáfrica y Corea del Sur estaban disputando una auténtica final. La enorme tensión se podía sentir desde el primer minuto. Ambas selecciones sabían exactamente lo que estaba en juego. Una victoria podía significar la clasificación. Una derrota podía significar el adiós. Los nervios eran evidentes. Cada pase parecía más complicado. Cada error pesaba el doble. Cada aproximación al área rival provocaba un sobresalto. Corea del Sur intentaba imponer su experiencia. Sudáfrica respondía con intensidad, presión y valentía. Pero nadie conseguía romper el equilibrio. La tensión era absoluta. El reloj avanzaba lentamente. Los jugadores comenzaban a sentir el cansancio. Los aficionados sufrían en las gradas. El grupo seguía sin decidirse completamente. Y entonces llegó el instante que cambió la historia del fútbol sudafricano. Minuto 63. Maseko apareció en el momento más importante. Tras una jugada que terminó generando caos dentro del área, el delantero aprovechó su oportunidad y envió el balón al fondo de la portería. ¿Gol de Sudáfrica? El estadio explotó. Los jugadores corrieron hacia la banda. El banquillo saltó de alegría. Los aficionados apenas podían creer lo que estaban viendo. Y aquí cambió por completo el destino del grupo. Sudáfrica pasaba virtualmente a la siguiente ronda. Corea del Sur quedaba al borde del abismo. Lo que ocurrió después dejó a una selección al borde de la eliminación. Porque Corea del Sur reaccionó con desesperación. Los asiáticos adelantaron líneas. Buscaron centros. Intentaron generar ocasiones por todos los medios posibles. Cada ataque se convirtió en una cuestión de supervivencia. Pero Sudáfrica resistió. Defendió cada balón como si fuera el último. Cada despeje era celebrado como un gol. Cada minuto acercaba más una clasificación que parecía imposible semanas atrás. Y mientras tanto, las noticias del otro partido confirmaban que México ya había hecho los deberes. Todo dependía de mantener esa ventaja mínima. Los últimos instantes fueron angustiosos. Corea del Sur lo intentó hasta el final. Buscó un empate que cambiara todo. Sin embargo, el gol nunca llegó. Y cuando sonó el pitido final, la emoción se desbordó. Sudáfrica acababa de lograr una clasificación histórica. Por primera vez conseguía superar esta barrera mundialista y convertirse en una de las grandes historias de la fase de grupos. El gol de Maseko quedó grabado para siempre en la memoria de los aficionados sudafricanos. Las imágenes eran espectaculares. Jugadores llorando. Aficionados celebrando. Un país entero soñando despierto. Porque nadie esperaba ver a Sudáfrica entre los clasificados cuando comenzó este grupo. Pero atención porque todavía quedaba un detalle importantísimo. Corea del Sur no estaba completamente eliminada. Sí, terminó tercera. Sí, perdió el partido decisivo. Pero todavía conserva una pequeña esperanza. Ahora deberá esperar los resultados de los demás grupos para saber si puede avanzar como una de las mejores terceras selecciones del torneo. Esa incertidumbre mantiene viva la ilusión de los surcoreanos, aunque ya no dependen exclusivamente de sí mismos. Y así quedó definida la clasificación final del Grupo A. México terminó en la primera posición. Sudáfrica finalizó segunda. Corea del Sur acabó tercera. Y Chequia cerró el grupo en la última posición, quedando eliminada del Mundial. Pero atención porque lo más importante aún estaba por decidirse. Las eliminatorias ya están aquí. México llega como líder sólido, con pleno de victorias, confianza máxima y una defensa que todavía no conoce lo que es encajar un gol en este Mundial. Los mexicanos esperan ahora a uno de los mejores terceros procedentes de otros grupos, un cruce que podría abrirles la puerta hacia una trayectoria muy interesante en el torneo. Sudáfrica, por su parte, afrontará una eliminatoria histórica cargada de ilusión. Después de convertirse en una de las revelaciones del campeonato, los Bafana Bafana quieren demostrar que lo conseguido no es casualidad. Algunas informaciones ya apuntan a un posible enfrentamiento frente a Canadá en la siguiente ronda. Lo que está claro es que el grupo nos ha dejado de todo. Presión. Suspense. Goles decisivos. Sueños cumplidos. Y despedidas dolorosas. México se marcha como líder indiscutible.
Sudáfrica protagoniza una de las historias más emocionantes de esta Copa del Mundo. Corea del Sur sigue mirando de reojo las tablas de clasificación esperando un milagro. Y Chequia dice adiós al torneo. Ahora comienza la verdadera batalla. Las eliminatorias. Los partidos sin margen de error. Los encuentros que pueden convertir a una selección en leyenda. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Puede México convertirse en una de las grandes sorpresas de este mundial? ¿Hasta dónde puede llegar Sudáfrica después de esta clasificación histórica? ¿Crees que Corea del Sur logrará avanzar como una de las mejores terceras selecciones? ¿Y qué selección te ha sorprendido más en este grupo A? Porque el mundial acaba de entrar en su fase más emocionante, y esto apenas está comenzando.